Muy buenos días, amigos y amigas de La Mula. Estamos en una nueva mesa mulera para hablar sobre la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos, que ha sido publicada el día de ayer por el Diario de la República. Se ha aplicado a 1.367 personas entre los días 17 al 21 de abril. El margen de error es más menos 2.65. Y ahí están viendo ustedes la ficha técnica. Para conversar sobre esta encuesta, estamos ya con Patricia Zárate, jefa del área de estudios de opinión del Instituto de Estudios Peruanos. Patricia, un gusto conversar contigo. Hola Javier, un gusto. Nuevamente, para analizar los resultados de esta encuesta, si podemos ir, Patricia, le pedimos a Patricia que nos apoye en la parte técnica al primer cuadro, ¿no? Ustedes han preguntado a la gente por qué la gente votó en primera vuelta por Keiko Fujimori y por Pedro Castillo, ¿no? Sí. Y ahí tenemos el cuadro. Y tú has señalado en el texto que acompaña la encuesta y que ha sido publicado en el IEP que las razones son emocionales, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando con nuestro electorado, Patricia? ¿Por qué se está dando esto? Aunque en otros procesos también creo que se ha dado, pero en menor medida. ¿Qué es lo que está expresando el electorado con estos que ya estamos viendo en pantalla? A ver, lo que pasa es que si tú le preguntas a la gente con una tarjeta, ¿por qué votaría? ¿Por su plan de gobierno, sus propuestas, qué sé yo? Les das, todos te van a decir por sus propuestas, ¿no? Porque por lo general es lo más fácil. Pero esta vez decidimos averiguar, en realidad preguntamos por qué había votado por todos, ¿no? Por el candidato que hubiera votado. Hemos seleccionado solo los de Castillo y Fujimori, pero que dijera en sus palabras cómo lo sentía. Entonces, las frases que salen cuando dicen que es una persona como yo, es humilde, no me va a abandonar, o sea, todo el texto que anotan los encuestadores, creo que es muy rico, ¿no? Muy rico porque es algo como más cualitativo. Y entonces ahí se nota, se observa como un sentimiento de esperanza, de cambio, ¿no? De que es alguien nuevo, que se va a preocupar por la agricultura, por ejemplo, cosas que no salen así nomás, ¿no? Y la gente creo que está sintiendo, hay como ese vínculo. Y es muy fuerte en el sentido de Castillo que sea una persona como yo. No es que me represente políticamente todavía, pero por lo menos lo siento alguien como yo, alguien que se parece a mí. En el caso de Fujimori es más bien por su papá, por su padre, 40%, que es un montón, ¿no? O por ser mujer también, ¿no? En cambio, y Castillo también tiene varias, pero no es solo emocional, ¿no? Porque también hablan de sus propuestas. Cambio de constitución también es propuesta, o sea que se puede sumar. Claro. Pero digamos, esta idea de es como yo, es algo que también en algún momento otros candidatos recogieron, ¿no? O sea, por eso te decía, también en otros procesos hemos tenido esto. ¿O te parece que acá hay algo diferente en este proceso? Mira, a mí me parece diferente porque no sé quién, o sea, por ejemplo, si bien creo que uno de los candidatos que ha tenido mayor aceptación en primera vuelta de los últimos años ha sido Humala, también fue Toledo. Toledo quizá fue. Pensaba en Toledo, por ejemplo. Toledo puede ser, pero Toledo además se había ido, ¿no? O sea, Toledo exageraba un poco su vida humilde, que no era tan humilde realmente, ¿no? Entonces, claro. Castillo, tú lo ves con su vaca, ¿no? Digamos, ordeñando la vaca, o sea, es otra imagen, ¿no? Y digamos que esto ya va más allá de la pregunta, pero el que él se quedara los primeros días después de la primera vuelta en Cajamarca, eso ha reforzado esa imagen de él, de una persona del campo, porque esas imágenes de él no las había visto la mayoría de la gente, ¿no? Con su moto en el campo, hablando con sus vecinos, ¿no? Tomándose su jugo, su quinoa, no sé. Eso puede haberlo potenciado también entre la primera y lo que corre ya de estas 2 semanas. Sí, mira, yo creo que la potencia llegó hasta la encuesta de Ipsos, ¿no? Que fue la primera, porque ya él, como venía subiendo, ¿no? Estaba justo en el momento en que subía. Si las elecciones hubieran sido un poco después, seguro sacaba más votos. Entonces, creo que ahí vino la potencia.
solamente del flujo de la intención de voto en primera vuelta. Pero sí se ha reafirmado esos aspectos más de identificación, que también lo veías cuando estaba en el debate, ¿no? Un tipo sencillo que decía, no te decía muchas cosas precisas, obviamente, pero sí mostraba bastante sencillez. Ahora, pasemos al cuadro ya de intención de voto, donde se ve una clara distancia. Tenemos el primer cuadro, ¿no? Se ve una clara distancia entre Castillo y Fujimori, y además un voto blanco nulo que va fuerte también, digamos, ¿no? O sea, pisándole los talones a Keiko Fujimori, ¿no? Te voy a hacer una pregunta y tú me vas a decir que no, pero te la voy a hacer igual. Esta distancia ya expresa que las cosas están definidas, o todavía Keiko Fujimori puede subir, es bastante la distancia, o Castillo caer estrepitosamente. ¿Cuál es a partir de lo que los datos nos dicen, digamos? Ya, a ver, sí, lo que pasa es que yo he visto que en las tres encuestas, teniendo en cuenta Ipsos, Datum y el IEP, Castillo está en el mismo porcentaje, no se mueve. Está entre 41 y 42, ¿no? Así nomás. La que está bajando es ella, en parte, Fujimori. En parte creo que también hay un voto oculto por Fujimori. Creo que hay gente que, por más que le da un poco de vergüenza decir que va a votar por ella, todavía tiene un voto oculto, no es muy grande, creo. Pero si miramos dónde los apoyan, tenemos que Lima concentra el 35% del electorado, ¿no? Y luego van el centro y oriente son los que concentran menos, ¿no? Pero Lima y el norte son bien importantes. Entonces, si ya en el norte Castillo va consolidando una mayor intención de voto, sí tiene posibilidades de no ceder esa diferencia en muchos puntos, ¿no? Más allá de lo que hagan los candidatos como Acuña u otros que dicen que van a hablar para que se cedan los votos, porque eso ya es otro tema que también sale en la encuesta, ¿no? ¿De dónde vienen los votos de Castillo? Y que es bien interesante también, ¿no? Pero claro, una cosa que entonces Castillo ha acertado en arrancar su campaña en el norte, porque bueno, hizo un meeting en Jaén antes de venir a Lima, vino a Lima, estuvo acá 3 días y salió disparado, ha hecho la ruta Huarache, Chimbote, Trujillo, Chiclayo, ¿no? Porque digamos, va con la viada de la primera vuelta, de alguna manera, ¿no? Y uno ve ahí que el porcentaje... Claro, porque él sacó mucho en centro y en sur, ¿no? El oriente ya lo está ganando. El oriente es uno de los más descontentos con lo del modelo también, ¿no? La gente se siente... tocaba el norte, pues, tocaba el norte. Entonces la hizo bien. Y ahora que viene a Lima, en Lima también están prácticamente empatados en realidad. Claro, y en el caso del voto hombre-mujer, que está en el siguiente cuadro, ¿no? No sé si podemos mostrarlo. Porque es claro que la distancia entre el voto de los varones llega casi al 50% en el caso de Castillo, pero en mujeres la distancia es menor. ¿Tú crees que Keiko Fujimori puede lograr pelear ese electorado femenino apelando? Porque tú has mencionado que hay gente que vota por ella porque es mujer, ¿no? Entonces un poco la pregunta es si ahí tiene todavía un espacio que ganar, porque en varones uno ve una distancia muy marcada. Sí, en general, lo que pasa es que al principio de las elecciones, o sea, de las encuestas de intención de voto, casi siempre las más que presentan mayor indecisión son las mujeres. Entonces, lo pasó también para la primera vuelta, ¿no? Luego se fueron definiendo. Pero no sé si tiene que ver con eso, porque entre los atributos que pone las personas, que es ser mujer, por ejemplo, sí son de parte de su electorado, pero su electorado ella ya lo tenía ganado. O sea, es un electorado que te destaca. Su electorado, y si se compara con, o más bien, si puedes ver las cifras que hoy día publicó La República, ¿no? De cuándo decidió el voto. En el caso de Keiko Fujimori, ya lo tenían decidido desde antes. O sea, son fujimoristas.
por el Claro, papá, por todo. es ese voto, No es ese creo. voto duro que viene Claro, entonces lo que te destaca, para no decirte, no sé si la propuesta o algo, es mujer, ella sabe, ella toca, o sea, capacidad, ¿no? Entonces, porque es mujer. Entonces, no sé qué tanto sea por ser tanto mujer o porque lo dan como un atributo adicional a lo que es ser fujimorista, ¿no? Ahora, y una pregunta sobre el tema de los jóvenes, ¿no? Porque ustedes destacan ahí ese 26.7 de voto nulo blanco de los jóvenes, ¿no? Y cuando uno ve que a uno decide 15.7, es el sector, digamos, ¿qué está expresando? Porque en la elección, en la primera vuelta también hubo como un momento en que los jóvenes eran también de los sectores más que estaban por el nulo blanco o que no optaban por un candidato. ¿Qué está expresa? ¿Eso expresa en parte este hartazgo de la política? ¿Es un poco eso? ¿Sienten que los candidatos no los representan y esa tendencia puede ir en aumento inclusive? Mira, no sé, yo creo que en el caso de los jóvenes, ellos votaron, o sea, también por De Soto, por López Aliaga, De Soto sobre todo, ¿no? De Soto Sí, claro. sí creo que concentró, Forsyth en un inicio, pero fue un bluff, ¿no? Pero De Soto concentraba el tema de los jóvenes porque creo que la indecisión tiene que ver con dos cosas, ¿no? Puede ser por el pasado fujimorista de Fujimori y porque temen la figura de Castillo, porque si también combinamos con la pregunta sobre la opinión sobre el modelo económico, hay un 68% de los jóvenes que dice que el modelo se puede cambiar un poquito, o sea, no quieren cambios totales en realidad, ¿no? Entonces, y es muy alto, es el más alto en realidad, ¿no? Digamos Entonces, que por un lado no les convence Keiko Fujimori por su trayectoria, pero tampoco les termina de convencer Castillo porque no están buscando, digamos, un gran cambio, una gran como... Exacto, claro, porque no necesariamente es un padre de familia, no ha padecido, siempre un padre de familia va a padecer mucho más, ¿no? Los de 25 a 39 que obviamente que los grupos de los más jóvenes. Entonces ellos están esperando, claro, no se deciden porque piensan que la postura de Castillo puede ser muy extremista quizá, ¿no? Ajá. Ahora, cuando uno ve el tema, quiero pasar al tema de las razones del voto, porque el tiempo siempre está más adelante, es el último bloque de preguntas, ¿no? Y entonces, hay una pregunta que te quería hacer sobre el antifujimorismo, ¿no? Que aparece como una de las razones del voto por Castillo, pero no aparece, incluso el antifujimorismo y el antiqueico, ¿no? Que yo siempre hago el matiz entre uno y otro, porque son como dos tipos de antifujimorismo, no sé, me parece. Ajá. Pero es como que el antifujimorismo clásico, el de los 90, digamos, ¿no? Ha perdido, ¿tú crees que juega menos que este rechazo a Keiko por su rol en el último periodo o crees que para la gente todo es lo mismo? No es lo mismo. O sea, creo que y además lo mencionan, lo hemos juntado nosotros en una pregunta porque no se podía, en una categoría, mejor dicho, ¿no? Pero Sí. porque no se podía diferenciar, ¿no? Pero te hablan precisamente del fujimorismo o te hablan precisamente de Fujimori, ¿no? En algunos casos, cuando hemos hecho grupos focales, ha salido el tema incluso de que no les gusta a la gente ese papel de perdedora de elecciones que ha tenido Fujimori también. Más allá de la crisis política, no me refiero a todo el tema del Congreso. O sea, es simplemente porque es alguien que postuló 2 veces y perdió 2 veces. Entonces, sí, ¿no? Hay gente que es así, o sea, ya no, ¿para qué va a estar? Qué vergüenza. O sea, ese tipo de cosas salen, ¿no? No puedo inferir de eso que todos piensan lo mismo, no es así. Claro, pero hay gente que también, hay dos cosas. Una cosa es, tú has visto, si eres mayor, puede ser, o no sé, has visto gobernar al padre de Fujimori, pero a ella la has visto detrás de un Congreso todopoderoso también. Ella también ha estado. Ella ha sido, ella, entre comillas, ha podido hacer cosas y no las ha hecho. Creo que también hay esa sensación, ¿no?
El papá hizo, por lo menos, ¿no? Pero ella no, algo así. Claro, además, finalmente, como tú dices, el voto que ella tiene es el voto del fujimorismo, de los fujimoristas militantes, ¿no? De varias décadas, ¿no? Ahora, Claro. una pregunta sobre el tema con Castillo, del tema del cambio y el tema de es nuevo en política, ¿no? Porque, claro, uno puede tener un candidato como Verónica Mendoza que planteaba el cambio, pero que ya no era nueva, ¿no? Ese factor de es nuevo en política que aparece ahí con no veo bien los números, 10%, ¿no? Es un factor, ¿por qué en la política peruana, o quizás es un fenómeno en otros países también, pero en el caso peruano, siempre hay esta apelación a que, porque es nuevo, voto por él? Exacto, como que no está manchado, digamos, ¿no? O sea, que no está contaminado. Y pasaba con López Aliaga, pasaba con Forsyth y ahora está pasando con Castillo. Claro, entonces la idea es o sea, es limpio porque es nuevo, digamos, ¿no? O sea, Algo así. una Algo asociación, así. ¿no? Es una asociación, vamos a decir, bien primaria, no sé cómo decirlo, ¿no? Bien... O sea, totalmente contraproducente políticamente, además, ¿no? O sea, tener gente Claro. nueva no te ayuda en absolutamente, no te ayuda no tener reelección de gobernadores regionales, no ayuda en nada, y no poder reelegir congresistas tampoco te ayuda. O sea, pero es lo que le gusta a la gente, y bueno, Vizcarra se lo dio en bandeja, ¿no? La vez pasada. Claro, que justamente yo, un poco la lectura que hago de los resultados, decía, nos olvidamos al analizar este proceso electoral de hechos que pasaron hace muy poco, y uno de ellos fue este referéndum, ¿no? Donde justamente había la no reelección, o sea, era la no reelección y además tampoco la bicameralidad, ¿no? Entonces, no quiero a los mismos y quiero que además que sean pocos o que no sean más porque es como esto confirma esa idea de que la política es totalmente corrupta, cochina, ya no sé cómo usar el término, ¿no? Pero Claro. y eso pero el problema, ya proyectando, es si el presidente finalmente, esa es una imagen que puede desvanecerse rápidamente, como pasó con otros presidentes. Es por eso que nuestros presidentes de pronto arrancan bien, pero después se desvanecen porque dejan de ser nuevos, ¿no? Claro, ya les echan la culpa de todo. Es que creo que hay todo un proceso de cultura política que no estamos teniendo como país, ¿no? Es bien difícil y no es culpa de que la gente sea ignorante, no es eso, sino que creo que también la democracia tiene una deuda en general con la gente porque la democracia sí está asociada a la igualdad. O sea, sí deberíamos tener eso en mente, pero creo que se ha desvirtuado muchas cosas y la democracia necesita justamente políticos y políticos que hablen y que conozcan. Entonces, hemos retrocedido mucho. De verdad, yo siento que políticamente estamos en un franco retroceso. Es como la afectación de la pandemia en todos los sentidos, también en la política realmente estamos muy, muy mal, en una crisis que no sé cómo hacemos para no convertirnos en un país sin salida, de verdad. A ver, el siguiente cuadro, después te voy a volver a preguntar algo al final sobre lo que acabas de decir, pero en el siguiente cuadro aparece el tema de las razones del voto y está el tema de la antiizquierda, antisocialismo, extremismo, en fin, todos los antis. Pero ahí Keiko Fujimori pareciera haber decidido que su estrategia de campaña es decir, Pedro Castillo es casi la encarnación del mal, ¿no? Y entonces van a venir todos los males que el totalitarismo, el comunismo, el socialismo, la izquierda han generado en el mundo, ¿no? Más o menos eso es lo que su Claro. ¿no? Y sin ningún lugar a concesión. El discurso de Vargas Llosa también ha ido un poco en ese sentido, ¿no? Pero lo que uno ve es que no, si bien es determinante para el voto por Keiko, pareciera que ese anti no pega más allá de un sector de la población. ¿Esto por qué es? ¿Porque los peruanos nos volvimos izquierdistas? ¿O cuál es la razón por la cual esa estrategia de campaña usada a partir de ese anti, no funciona?
Ahora, yo creo que ahí es una mala asesoría que tiene ella, o sea, no, ese anti, ¿sabes qué? Siento que los dos, cada uno está anclado en el siglo pasado, ¿no? En Okay. parte Castillo en la izquierda de los 70 y Fujimori en los 90, ¿no? O sea, ya estamos en otro siglo, por favor. O sea, no, las cosas no son así, no se va, no des los ejemplos ya, no podemos ser Venezuela, de ninguna manera vamos a hacerlo, no tenemos el petróleo que tuvo Venezuela, ni las Fuerzas Armadas con esa capacidad que tuvieron, en fin, eso ya no es un destino, ¿no? Pero, y en el caso de Castillo, no me sorprende en realidad, bueno, tú mismo has hecho mucho trabajo de campo, yo también. Yo estaba en zonas de narcotráfico y todo eso. Y cuando yo hablaba con la gente, como profesores, ¿no? El software, la manera de pensar, era como esa izquierda de los 70. Entonces, eso no va cambiando. Es que no Claro, va cambiando. eso que Gonzalo Portocarrero y Patricio Lar llamaban la idea crítica del Perú en un estudio que hicieron sobre docentes hace 35 años más o menos, ¿no? Exacto. ¿No? En el libro El Perú desde la escuela, una recomendación. Por favor, reediten el libro para que no sé, Es bueno, eso sí. deberían reeditarlo, pero esa es idea, como pero tú sí. dices. Eso está, y ahí está la gente, y tú lo ves porque algunos se reconvierten a periodistas o se reconvierten de alguna manera, pero está ahí, yo lo he visto, lo hemos conversado, y siento que no es la mayoría, obviamente, ¿no? O sea, no es que sea la mayoría, pero sí son la gente que está un poco detrás de esto. Y en el caso de Fujimori, no sé, es muy obtuso ese pensamiento, ¿no? No le ayuda en nada. No le ayuda en nada, porque además le está diciendo a esos que votan por Castillo, que además dicen que son como él, está diciendo, no los quiero a ustedes, o sea, los estoy rechazando, es muy contraproducente. Claro, eso es una cosa que a mí me ha llamado la atención, porque claro, hay quienes siempre dicen que en segunda vuelta se vota en contra de, ¿no es cierto? Pero acá no está funcionando eso exactamente. Carlos Meléndez es alguien que siempre dice, ¿no? En la primera y la segunda es veto, ¿no? Pero decía que esa dinámica se quebró. Pero hay una pregunta que te quería hacer, entonces. Si López Aliaga hubiese pasado a la segunda vuelta, la elección hubiese sido mucho más competitiva entre estos dos nuevos de los que tú mencionas. Sí, porque además López Aliaga, a diferencia de Castillo, era más beligerante. Además, él insultaba directamente a periodistas mujeres, o sea, insultaba, ¿no? O sea, y Castillo... La palabra que más usaba en sus declaraciones era porquería, además. Además de mermelero. Sí, porquería y mermelero, sí. Sí, entonces, sí, hubiera sido un poco crispante la campaña, ¿no? Si hubiera pasado él, creo. Ahora, quiero, para terminar, Patricia, esto va más allá de la encuesta, pero tú lo mencionaste en una entrevista conmigo en una de las mesas, creo que en la última, creo que un lunes, igual, la última encuesta que ustedes publicaron, que tenía que ver con la reforma del sistema político, con las reformas institucionales, ¿no? Y acabas de hacer una mención justamente, tú dices, estamos retrocediendo, ¿no? Y esto va más allá de las percepciones que la gente tenga, digamos, ¿no? Pero hay una cultura política en el Perú que uno ve las normas y las propuestas de reformas y uno dice, por ahí no se va a dar el cambio. Entonces, claro, ¿qué cosa tiene que pasar? Y estoy preguntándole no a la gente de estudios de opinión, sino a la destacada investigadora en estos temas. ¿Qué es lo que tiene que pasar en el Perú o por dónde tiene que avanzar este cambio en el sistema político? Porque, bueno, ahora tenemos la promesa de una constitución, una constitución más, ¿no? Que probablemente lleguemos a ese escenario, no lo sé, pero probablemente lleguemos. Pero, ¿qué tendría que ocurrir, digamos, o por dónde hay que ir para que podamos tener un sistema político diferente a este sistema que hemos construido y que definitivamente no funciona?
Ya, mira, primero creo que es generar un vínculo de confianza. O sea, la desconfianza de la gente en el sistema, en todo, en lo que es el Estado, en todo en realidad, y en todos, es muy alta, ¿no? O sea, sí, esa esperanza de que la democracia, la descentralización iban a solucionar problemas, tiene que volverse algo real. O sea, tienes que entender lo que la gente está haciendo y cómo lo está haciendo. O sea, entender cómo hay que pensar mecanismos, creo, mucho más innovativos de representación política. Quizá no es la hora de los partidos, quizá ya no lo es. O sea, no lo sabemos. No lo sabemos porque insistimos desde el siglo pasado, desde haciendo reforma de la ley de partidos políticos, cada reforma que hay, dime qué cambia con cada reforma que hay. No, dice, que no la hicieron completa. No, mentira, no es eso. No es eso, no es que no, que esto no hubiera pasado si hubiera primarias. ¿Pero primarias de qué? ¿De cascarones? No es así, pues. Tienes que entender la realidad, tienes que entender cómo funciona la gente, cómo se relaciona políticamente, cómo se relaciona con el Estado, cómo se siente como ciudadano, si realmente cumple todas esas facetas que decía Marshall que no las cumple, porque es lo societal, lo civil, lo político, ¿no? Todos esos aspectos no los estamos cumpliendo porque tenemos una desigualdad permanente, ¿no? En temas de educación, en temas de ingresos, en todos los temas. Entonces, tú quieres hacer una reforma y todo funciona bien y hay iniciativas, hay grupos. El bicentenario es el joven limeño de clase media, clase superior, con educación superior, ¿no? Eso es la juventud del bicentenario, son ellos, no es el resto del Perú. Entonces, olvidémonos de esas cosas bonitas que funcionan bien en estos grupos y por favor, miremos el país y cómo funcionan realmente las cosas. Creo que es la única manera en que realmente se puede plantear una reforma seria que no signifique, no, es que yo entiendo y yo soy muy respetuosa y soy súper institucional, ¿ya? Soy bien institucionalista, sí. pero también entiendo que si no tienes legitimidad en tus instituciones, por más leyes que pongas, no las vas a poder cuidar. Entonces tienes que ganar esa legitimidad. Y para ganar esa legitimidad, tienes que conocer a las personas, cómo están pensando y ver cómo podemos ir cambiando esas cosas y dar esperanza. Dar esperanza que ahorita, con la pandemia, con la crisis, con el retroceso, con el hambre, es lo único que creo que puede ayudarnos a salir un poco del hoyo en que estamos metiéndonos, porque los dos candidatos dejan mucho que desear en realidad, ¿no? Pero así es. Claro, es lo que el electorado está escogiendo en el marco del menú que se le ofrece, además, ¿no es cierto? O sea, a veces le pedimos al electorado que escoja y el elector perfectamente puede decir, pero lo que tú me dices que haga no existe en este menú, ¿no? O sea, también a veces nos quejamos mucho del elector, esa es otra mirada, ¿no? El elector tiene la culpa de todo, pero el elector tiene que escoger entre los candidatos que tiene al frente, ¿no? Pero por otro lado, también el elector tiene que participar políticamente. Claro. Entonces, pero se tienen que buscar mecanismos que sean efectivos y reales y no toda esta arquitectura de participación que se creó, que en algunos casos sirvió, en otros casos no sirvió para nada, ¿no? O sea, se construye... Yo siento que lamentablemente muchas de las reformas han sido pensadas desde el laboratorio, vamos a decir así, o de un escritorio, sin tomar en cuenta la complejidad del país, digamos, y la realidad, como tú dices, concreta de la gente, ¿no? Claro, ¿y cómo hacen política local, no? ¿Cómo alguien se convierte en candidato? Más allá de la crónica que diga sí, porque paga tal cuota, no. Hay que entenderlo, ¿no? Entender cómo se está haciendo política local, y somos un país muy diverso y deberíamos tratar de entender y ver cómo podemos, primero entenderlo, realmente, la única forma de poder reformar algo es entenderlo, y creo que hasta ahora no se entiende, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias Patricia por siempre la explicación de la encuesta, además por esta reflexión final que a mí me parece también fundamental. O sea, si no tomamos un poco de oxígeno, que es lo que menos hay, pero si
no miramos las cosas con más calma, no vamos a entender lo que está pasando. Y además algo que tú has dicho, ¿no? La política, cómo se hace la política local. Todo el mundo, hemos tenido un presidente que fue gobernador regional, ahora vamos a tener probablemente un presidente que su máxima participación política electoral fue ser candidato a una alcaldía distrital rural, ¿no? Y quizás si hubiéramos mirado un poco más esos espacios, entenderíamos mejor lo que está pasando y encontraríamos mejores respuestas. Muchísimas gracias, Patricia. Amigos y amigas de La Mula, ha sido Patricia Zárate, jefa de estudios de opinión del Instituto de Estudios Peruanos, para conversar sobre la encuesta que publicaron el día de ayer en La República y que hoy día además ha continuado con la publicación. Nos vemos. Chao.